Fernando, Vea, por favor. no, si queres facer a entrada, tío. No, pues está aquí. Pero quero decir, empezamos con as medidas. Sí, sí, adiante, adiante. Lo que fan o técnico es manda. Boas tardes a todos. Moitas gracias por estar con nós hoxe, dende a Comisión da Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Queremos agradecer a presencia das persoas que estáis hoxe nesta mesa. Para a nosa asociación é moi importante que persoas como Xavi dediquen o seu esforzo para lograr o objetivo que é o fin da nosa asociación, que é limpar de todos esos falsos relatos a historia, a nosa historia. Agora os paso a palabra a Ana Bouza, que será que presente a xente que está na mesa. Bueno, boa tarde, aquí estamos con algo de público. A última hora de hoxe pensábamos que íbamos a ver que estar a mesa en solitario, ainda que se transmita, pois sempre ter o arropamento do público nestes tempos é algo que se agradece especialmente. A Comisión de Recuperación da Memoria Histórica pediunos a Fundación Luces que colaboráramos neste evento, que, como sabedes, está sendo transmitido por o nosa canal de YouTube, e ademais vais a poder ver, unha vez rematado, vai a poder ser revisitada na nosa canle sempre que se queira. E, bueno, hoxe estamos aquí para presentar un libro de Xavier Domenech, un haz de naciones, un feixe de nacións, que é un libro, como corresponde a él, de historia, pero tamén é un libro un pouco, sobre todo nos últimos capítulos, de memorias, porque contas un pouco tamén a túa peripecia, e é un libro tamén que fai propostas políticas. Eu non son historiadora, pero algo política así que son, e eu teño que recoñecer que, aínda que me gustou a primeira parte máis histórica, porque fai un relato, como decía, alternativo ao relato dos últimos anos, dos últimos séculos da historia de España, creo que o que máis me interesou realmente son os últimos dos capítulos. Teño que recoñecerlo, o que vi con interés e o que tamén me suscita máis preguntas. Xavier Domenech, o coñecedes moi ben todos e todas, porque tivo moita presenza pública nos últimos anos, historiador, actualmente profesor de Historia na Autónoma de Barcelona, e foi diputado no Congreso nas legislaturas cortas, digamos, en 3 anos, 3 legislaturas ou algo así, entre 2016 e 2018 foi co-portavoz do Grupo Confederal de Podemos no Parlamento, e despois, durante uns meses, foi diputado no Parlamento de Cataluña en 2018 e tamén portavoz de Podemos no Parlamento de Cataluña. E tamén nos acompaña Emilio Grandío, que sí que ten moito máis de que falar dos primeiros capítulos do libro, seguro, non? Emilio Grandío é historiador, profesor titular de Historia Contemporánea na USC, ten estado nalgún acto da Fundación Luces tamén para presentar unha revista de historia, e ten escrito varios libros sobre a historia contemporánea, tamén Galicia, a Guerra Civil, a posguerra, o franquismo, incluso sobre a transición, e que creo que o último, ademais, sobre a Coruña, orden república, a conflictividade na Coruña durante a Segunda República. Por certo, Xavier, con todo cariño, seguro que revisitades o libro, porque vai ser un éxito, de revisar os topónimos, porque somos a Coruña, non la Coruña, con todo cariño. Bueno, eu tamén con todo equipo, pues así.
y de hecho Cataluña va a proclamar en catalana, Pues pero La Coruña que reviste en la presentación, pero no pasa nada. pero nos cambiaron todo, un criterio editorial. Ya seguís Pues combatiendo este tema, pero no fue, no. Porque precisamente este libro, ¿no? Pues parece un poco... Sí, pero sale, lo pasan todos, no sé. Antes de darle a palabra a Emilio, pois coméntoche para que logo cando che toque, pois o mellor respondas ou non algunhas. Tamén, olvidábame. Imposible olvidado, non? Estaba anunciado que iba a estar con nós Xosé Manuel Beiras. Claro, seguro que iso tamén levanta unha certa expectación, pero finalmente non pode asistir. Ele vive na comarca de Santiago, trasladarse hoxe até aquí, sobre todo coas medidas de restricción e tamén con a súa propia saúde, era un risco, non? E creo que fixo moi ben en finalmente non acudir. Esperemos que nos estea vendo e que lle gusten as intervencións. Bueno, pois Beiras decía, oínlle decir moitas veces, porque durante moitos anos compartimos militancia no BNG, e no Consello Nacional do BNG escoitelle decir moitas veces que como Galicia era unha nación sin Estado, o BNG tiña que asumir a responsabilidade de representar ese Estado. E que a militancia era o povo, o Consello Nacional era o Parlamento, e a executiva era o goberno. E que, como tal, nos tiñamos que comportar, non? E que esa debía ser, digamos, unha orientación ética da nosa forma de facer política, non? No libro hai un momento en que ti o triunfo inicial, non, da idea de Podemos e das confluencias o atribuyes á confluencia de tres factores, non? Que desde Galicia eu tamén creo que, digamos, o reescribo un pouco, se me permites, non? A proposta dunha nova forma de facer política, digamos, en contraposición a la casta. Teño que decir que eu era parlamentaria en aquel momento, non? E sentí bastante presión con el tema de la casta, xente que me coñece aquí, e ten escoitado, non? Porque parecíame daquele, me sigue parecendo, que ten unha connotación de discurso antipolítica, pero tamén propoñíades unha nova unidade que se refería a que en Galicia, polo menos, a unidade popular da República, o Frente Popular da República, non? Era a referencia histórica, era unha unidade nova entre nacionalistas e non nacionalistas para construir unha España diferente que tuvera en conta a voz de Galicia, non? E por outro lado, eso, digamos que era contra o nacionalismo español ou o discurso exclusivista español. E despois, contra as élites económicas, hai que acordarse de que estábamos en plena crise económica, non? Facer política para os de abaixo. Pero, efectivamente, digamos, o pasar da teoría á acción ou da teoría á práctica, houve unha gran decepción. Unha gran decepción que en Galicia, claramente, unha debacle electoral que non chegas hasta as últimas eleccións no teu libro, pero esa debacle ou esa pérdida de 1 millón de votos que ti relatas se agudiza, non? En Galicia, nas seguintes xerais e tamén nas autonómicas, mas que Podemos non entra no Parlamento galego. A mí gustaríame que ti nos explicaras un pouco por que non foi posible, tiris, moi escuetamente, o que non se pudo facer. Eso que nos propoñíamos non se pudo facer. Por que non se pudo facer? Por que non foron a voz de Galicia? Por que non se respetou, non, o que se propuso? Por que esa nova forma de facer política, por que fracasou? Por que, polo menos, fracasou diante da xente, non? E despois, o último, xa me estou alargando demasiado, o último que quería comentar, que quería reflexionar, que tamén me trouxe o libro, é sobre as identidades nacionales, as identidades múltiples, non? Que das que ti tamén falas ao final, non? Como proposta. Castells fala de dous tipos de identidade, digamos, extremos, non? E todas as identidades nacionales están en algún punto entre estes dous. As identidades de resistencia, reactivas,
e as identidades de proxecto proactivas. As identidades de resistencia están centradas no agravio e na protesta, están orientadas ao pasado e continuamente intentando construir un relato histórico que as justifique, e as identidades de proxecto son proactivas, están centradas na búsqueda de oportunidades e orientadas ao futuro. Digamos que queren construir máis que resistir, non? Son máis constructivas. A min pareceme que o que vos propoñedes, digamos, é unha nova identidade española que se xa proactiva fronte á identidade española que leva en vigor, non? Durante os últimos, bueno, sobre todo definida despois da Primeira República, que é unha identidade claramente de resistencia, reactiva, orientada ao pasado e digamos, centrada no agravio, non? No agravio contra ela, pero tamén o agravio aos demais, en facer agravios. Non? Bueno, non digo nada máis, creo que xa preguntei bastante e agora pasaré a palabra a Emily. Bueno, antes de nada, ¿me escoita? Si non pasa un micro, Creo que están todos entendidos, Sí. quizás. Está. Es que non están os altavoces. No, está Vale, está conectado a cámara. Bueno, antes de nada, agradecer o convite, agradecervos a todos vos que estedes aquí para pasar un rato neste tempo tan incerto, ¿no? Neste tempo no que non sabemos moi ben se vamos ter unhas salas, se vamos estar nunhas, se se vai escoitar o streaming, bueno, que todo é un interrogante constante, non? Agradecer o convite, sobre todo unha grande honra estar aquí nesta mesa con todos vos, especialmente co profesor Domènech. Poucas veces se chama profesor Domènech. É profesor Domènech. Antes que político, ainda que non sei moi ben se diferencia sustancial, antes que político, Xavier Domènech é historiador. É un bo historiador. Pasa que, bueno, o rumbo político nos levou por outros lados, pero é un bo historiador. Xa dende os seus primeiros pasos, evidentemente, apuntaba a facelo e os proxectos de futuro que en boa parte este libro creo que apuntan tamén a que teremos un bo historiador durante anos. Eu veño a falar dunha parte en que parece que xa empezamos pola parte máis política estrito senso, non? Pero veño a falar da parte de historiador deste libro. Ainda que evidentemente é difícil, non é doado desvencillar unha cousa de outra na obra, non? Como te digo, é unha obra dun historiador plasmada cun enfoque dun científico social que evidentemente pretende respostar as súas preguntas a través do pasado. Pretende saber como foron feitas as cousas e tamén de como se chegaron a tal cero. Son destas preguntas que nos temos que facer constantemente, que é o propio oficio de historiador, que nos fan evidentemente tan incómodos para moitos, pero absolutamente necesarios dentro da perspectiva autocrítica. Absolutamente necesarios. Creo que, ademais, nos tempos que corren, ainda falábamos hoxe por mañan deso tamén, e outras cousas, as preguntas fanse cada vez máis no pasado, porque evidentemente o futuro é incerto. Ben, é unha obra, esta obra que tedes diante, vou ser moi breve, é unha obra que pode ser ler, vou tentar ser breve, que pode ser ler como dúas, non? Evidentemente, a primeira parte, ben centrada na problemática nación-estado, dende o inicio do Estado liberal, podría empezar desde antes, pero evidentemente non o tengo todo, evidentemente, pasando polas tentativas democráticas de outras repúblicas, esa imaxe da Segunda República como un constitucionalismo social máis parecido a un post-45, creo que é unha idea que tampouco está moi desenvolta dentro tampouco da historiografía e que, sin embargo, necesitaría, quizás, de ser un proxecto anticipador ao seu tempo, en boa parte de Europa, por certo. E unha segunda, unha primeira parte máis histórica, unha segunda un ensaio, de unha clara vontade ensayística, mas que sempre ten a marca do historiador, de sempre, en todo o relato. Ben, falábamos e incluso falábamos hoxe da pouca historiografía que se realiza sobre este tema na transición, de historiografía sobre o nacionalismo da transición, realizada nunha perspectiva plural con moi pouca consolidación, con moi pouca base. Neste libro que veredes
narrado con pelos e señais un apartado moi específico que é o da transición, no que creo que ten unha especial vontade no seu estudo, precisamente porque faltan eses ocos en unha historiografía que non se xa únicamente un cortapega en sumar un puzzle, sino presentar unha proposta global dentro dunha perspectiva distinta dunha identidade, evidentemente, de España, dun Estado español distinto, dun enfoque sobre un Estado español distinto, de como se construe, que deficiencias ten, como arregla as cousas, se as arregla, e como deixa de arreglar se non as arregla. É un relato, de logo, comparativo moi interesante e que anticipa, de logo, futuros traballos tamén interesantes, en dúbida. A tese que leva adiante todo o libro é esa Cataluña como forma de construir España. Creo que unha rede troncal a través de, especialmente do medio da falta de diálogo. É evidente que, volvo a insistir, esta obra son dúas e unha vez. Unha obra dun historiador que evidentemente moi influenciado pola carga política tan recente que evidentemente pasou. E, por lo tanto, tamén pode lerse desa maneira. Esa loita falsa do relato, ese relato falso do centro-periferia, que sempre nos conta de que creo que este libro non vai por ese camino, sino que tenta apostar por outra vía. Unha vía moito máis constructiva e unha vía que non implique estar nun lado ou outro, sino construir camiños de futuro. Pero aquí tamén neste libro poderedes atopar, por exemplo, a interrelación das protestas obreiras e nacionais durante os primeiros anos da transición, non eran tan distintas, no fondo, conversión de maneira notable. Esa alusión que foi moito tempo que non escoito, de verdade, esa alusión do New York Times do 82 do auditorio electoral do PSOE, como os young nationalists, como os jóvenes nacionalistas, que entroncas directamente con esa tradición, con ese neorteganismo, tradición ortellana, Ortega. Ou tamén a influencia pouco referenciada e destacada dos debates nacionais canadiense ou escocés no rumbo do proceso español. Estivo moi no aire, evidentemente, durante os anos, pero ao principio xa se esqueceu, de repente, evidentemente, ten que volver a ser. Realmente, do que fala do tema das soberanías de finais dos anos 90, de unha maneira moi intensa. Incluso, o relato prehistórico vai chegar aí. Todo nos leva a isto, a falar do presente, evidentemente, dende o pasado. Xa para rematar, a min tamén, evidentemente, especialmente interesante e atractiva, parece a última parte na que atrévese con unha especie de, eu casi chegaría a chamar ecohistoria, unha especie de ecohistoria máis alá incluso do ensaio, moi ilustrativa, sobre todo a percepción de algún dos protagonistas políticos daqueles e destes momentos, como era e como é saber. Quero dicir, é un presente que ainda está aí activo, evidentemente que non está un presente tan longe, e que, dende logo, merece moito a pena saber. Ben, para resumir, e xa para rematar ese vos deixo comer, que é o protagonista deste acto, creo que un notable, un riguroso, un moi bo traballo, combinado cunha áxil capacidade de lectura, é dicir, que se pode ler de maneira moi sinxela, moi fácil, moi doada, e que plantexa, quizáis, a mí me plantexa incluso máis preguntas que respostas. Eso é que é unha boa obra, sen dúbida. Nada máis, vos animo que disfrutedes coa lectura e se vos deixo pasar. Intentaré utilizar menos incluso que los 3 cuartos de hora. Pensaba que sería menos. Bueno, primero de todo, muchas gracias por las palabras de los que me habéis precedido. Y muy agradecido de poder presentar el libro aquí, en Galicia, en La Coruña. Lo puse así, tal cual, en manuscrito, que es un vídeo que está ahí puesto. Por varios motivos. Primero porque, evidentemente, este libro ha salido en medio de la pandemia y pues, se ha podido presentar donde se ha podido presentar, básicamente en Cataluña y en Galicia. En ningún otro lugar del mundo, debería Valencia, Madrid, pero creo que no va, o no sé, espero que sí, pero... Y estoy muy contento de que, no es que esté muy contento, evidentemente, la situación es saciada para todos y todas, pero sí de que la siguiente presentación después de Barcelona, en Cataluña, puede ser aquí en Galicia. Y lo estoy porque una de las cosas, este libro para mí ha sido un aprendizaje. O sea, hay libros que como historiador, como historiadores, escribimos porque conocemos algo que hemos aprendido con el tiempo, hemos investigado y pues lo explicamos. Y hay libros que son procesos de aprendizaje del propio historiador o historiadora y que mientras se van narrando, el mismo historiador está aprendiendo. Esos libros pueden ser más o menos logrados.
pero os puedo asegurar que son los que yo más disfruto. O sea, porque es un proceso, estás contando lo que realmente estás aprendiendo. Y este libro proviene de un encargo, y eso explica el carácter del libro y lo explicaré, y proviene de un aprendizaje, de una necesidad mía. Espero que pueda ser útil. Es un libro pensado mucho en términos de instrumento analítico, no es tanto de grandes respuestas, sino, porque incluso muchos momentos, por ejemplo, cuando se explica las vías de salida posibles de la situación actual, apuesto por 4 o 5 vías. No apuesto, cuento 4 o 5 posibles, yo tengo la mía, evidentemente. Pero como pretendo que el libro sea analítico, también digo, podría ser esto, y esto otro, y tendría que ser estos cambios. Es decir, es un libro que tiene una voluntad analítica también, pero es un libro egohistoria, ensayo histórico. Básicamente responde a una realidad, que es un encargo. El encargo inicial que me hace la editorial cuando yo dejo la política institucional activa es que escriba, si puedo escribir un libro sobre el procés en Cataluña. Yo os digo que no, hay muchos libros en estos momentos sobre el procés de Cataluña, algunos buenísimos, otros no tanto. Yo creo que pronto van a hacer cátedras sobre el procés en Cataluña y yo no me voy a presentar a esa cátedra, que se presenten otros o otras. Pero normalmente la gente que nos hemos dedicado más a la política, cuando hacemos libros de proceso, no siempre, tiene mucho de ajuste de cuentas. Y a mí esto no me interesaba para nada. Pero yo hice otra contrapropuesta, que era hacer un libro sobre el Estado. Que evidentemente también era una forma de hablar de Cataluña, pero una forma de hablar de más cosas. De hablar del Estado español. Del Estado como ente, cómo ha actuado en estos últimos años. Era un libro que en principio era de presente. Pero me vino muy rápidamente, yo soy, es evidente, he sido político institucional poco tiempo y mi vocación ha sido historiador y es a lo que me he dedicado a otras, entre otras muchas cosas, pero una de ellas es historiador. Y uno de los maestros de uno de mis maestros, Pierre Vilar, que era maestro de Josep Fontana, que murió hace 2 o 3 años, decía que los historiadores tenemos que ayudar a pensar históricamente nuestro presente. Es decir, que la mirada del historiador era una mirada que tenía que ayudar a pensar nuestros problemas históricamente, darle a esa problemática una mirada, digamos, hacia el pasado para poder construir con nuevas herramientas nuestro propio futuro. ¿Qué quiero decir con ello? Que el libro me dice en la editorial tiene que ser un libro sobre el presente y que si no hay ningún problema voy a hacer una introducción histórica. Entonces empecé a escribir una introducción histórica cuando era 100 páginas. La introducción histórica era una historia. La introducción va a quedar un poco pesada, porque 100 páginas tengo que empezar a dividir la introducción en capítulos. Pero claro, una introducción cuando la divides en capítulos ya no es una introducción. Y entonces al final hice una propuesta, en este caso el editor, de si podíamos hacer un libro que fuera diferente. Entonces, ahí llegamos a un libro que tiene una parte, digamos, el grueso principal es un libro de historia, de interpretación histórica, de explicarlo, y hay otra parte, los 2 últimos capítulos, el penúltimo creo que también es historia, pero es historia desde el 78 hasta ahora, que es una historia que en gran parte aún tenemos por hacer, los historiadores y las historiadoras, hay un camino ahí importante que hacer, y hay una parte que ya es prácticamente presente de estos últimos años que comentabas tú, que también me ha encantado hacer. Me ha encantado hacer, he intentado ser también, es verdad que hay historia, porque en ese proceso además mi aprendizaje fue extraordinariamente intenso. Pensad que yo era un historiador activista, que nunca me había pensado en mí mismo presentándome a unas elecciones casi para presidente de las carreras, o sea, no, allí me intervino un poco, pero bueno, pero no me había visto, no era mi vocación, no era mi tal, y de golpe me veo siendo candidato a una candidatura que ganó las elecciones en Cataluña, que eso no es un dato menor. Era la primera vez que una candidatura de este tipo ganaba las elecciones en Cataluña y yendo al Congreso de Diputados, viviendo uno de los momentos más cruciales de impacto político, que era el fin del bipartidismo, o sea, la expresión de una de estas primeras crisis de las siguientes que hemos ido viviendo. Y de hecho este libro, yo diría, es un libro que en realidad estaba meditándose desde el 2014-2015. Yo soy historiador y era historiador y muchas otras cosas, bueno, en la vida muchas otras cosas, pero yo era historiador de movimientos sociales, básicamente de movimientos sociales durante el periodo franquista y durante la transición, con incursiones hacia historia comparativa de Italia, de España, que me encantaba, y incursiones en el periodo de la Segunda República en la historia de los bombarderos, que me encantaba. Estas eran mis temáticas de investigación y estudio. Digamos que, a pesar de ser catalán, y a pesar de que Cataluña, ser catalán, es un tema de reflexión en sí mismo,
no era especialista en temas nacionales, ¿no? Pero a partir de 2014-2015, evidentemente, esos temas me ocuparon y me preocuparon mucho, sobre todo en la conformación de un nuevo espacio político, en la conformación de una lectura política de una nueva realidad, que a la vez convertían en el libro, se nota, convertieron con una preocupación para mí que era apelar a los orígenes, empezar a estudiar, en este caso sí que estaba investigando esto antes de dar paso a la política, a los orígenes de nuestro propio árbol de la libertad, a las raíces de nuestro árbol de la libertad propio, que tienen que ver con la conformación de ese primer republicanismo, digamos ya socializante, igualitario, democrático, federal de los años 30 del siglo XIX, que me tenía apasionado, entre otras cosas porque muchas de las preguntas que se planteaban, es verdad que en el libro a veces no hay respuestas, pero a veces lo más importante es saber encontrar las preguntas adecuadas, porque cuando las preguntas no son adecuadas, por muchas respuestas que tengan no te van a servir de nada. Es decir, lo que a veces es muy importante, y ahí había preguntas ya muy parecidas. Bien, el libro, por tanto, acabó siendo pues esto, un ensayo de historia, una interpretación histórica y una parte, digamos, de análisis más político sobre la relación a lo largo del tiempo entre el Estado y los distintos proyectos nacionales. Una relación entendida. Y eso también me interesaba mucho, porque en Cataluña y la crisis catalana se ha salido mucho en términos de bilateral, crisis catalana, Estado. Pero se ha leído menos, lo que vemos es un problema que como veo yo, como que hay varios proyectos nacionales en juego en la península, varios. Está Galicia, evidentemente, está el País Vasco, está Cataluña, está también, después me refiero un poco a ello, también está Andalucía. Hay varios proyectos nacionales, el andalucismo histórico, hay varios proyectos nacionales que interactúan entre ellos y que interactúan con el Estado, y que son conformadores y conformados por compartir un Estado. Una cronología muy amplia, 1830-2017, si tenía que ser un libro de presente, pues el prólogo histórico lo hice muy atrás. ¿Por qué 1830? Podría haber ido al inicio de la dinastía borbónica, ¿no? Pues 1714, o bien podría haber ido más atrás, no acabar. Básicamente porque yo creo, esto es una apuesta del libro, creo que tanto la configuración política de los proyectos nacionales, los distintos proyectos nacionales en la península, como las grandes problemáticas a las que se enfrenta, esto tiene que ver con la conformación del Estado liberal, capitalista español a los años 30 del siglo XIX. Ese es el momento clave. Más allá de los relatos nacionales de cada uno, que pueden llevártelo muy lejos, pero que el momento realmente clave es el momento del nacimiento del capitalismo en España, que tiene que conformarse, entre los que están arriba, puedes tener muchas palabras aquí, pero tiene que conformarse a partir de un pacto entre un sector del liberalismo, no todo, pero un sector del liberalismo y la burguesía, esas burguesías, y la monarquía. ¿Contra quién? Pues en gran parte contra otra parte de ese viejo antiguo régimen que está en el campo del carlismo, que es prácticamente que serán guerras, guerras civiles, y también contra una parte de los sectores populares que intentarán rápidamente generar. Esto genera la necesidad de generar un instrumento para implementar algo que no tiene demasiada base social. Ese instrumento es un Estado profundamente centralista en uno de los países más diversos de Europa. Se construye uno de los estados más centralistas de Europa, un Estado monárquico, un Estado censitario, sin sufragio universal, y que produce un modelo de capitalismo, digamos, marcado por la concentración de propiedad en las manos y la desigualdad. Ahí están, por ejemplo, las críticas de Flores Estrada, otro liberal, pero este liberal, en este caso, plantea un modelo federal no centralista y plantea un modelo de democratización diferente, porque el modelo de democratización que se estaba aplicando, de reparto de las tierras, era extraordinariamente concentrado. Ante ello, ya surge muy rápidamente una alternativa, digamos, de carácter popular, republicana, que es republicana, democrática, que es federal y que a la vez es profundamente igualitaria, economista o socializada. Es decir, que en ese momento ya hay esos factores iniciales. Esto, por eso se inicia en 1930. Ahí aún no hay, ese visto puede ser polémico, pero lo creo, podemos discutirlo, ahí no hay proyectos nacionales aún. La afirmación de proyectos nacionales políticos, el organismo político no está en ese juego, no existe. O sea, eso es un producto a finales del periodismo, hasta provincialismo, que sería de los años 40, tal. Y bueno, por eso se inicia el libro en ese momento, porque ese es un momento clave. El fracaso en gran parte de la alternativa republicana en la Primera República conllevará, entre otros factores, el nacimiento de los proyectos políticos nacionales. Conllevará, porque nacen todos la misma cronología. O sea, digamos, en un espacio que va
del último tercio del siglo XIX al primer tercio del siglo XX, nacen las afirmaciones nacionales alternativas. El catalanismo, el nacionalismo vasco, diversas, con fuentes muy diversas, el nacionalismo vasco, el galleguismo, el andalucismo, etcétera, etcétera. Por tanto, por eso esa cronología que empieza en 1830 y acaba, es un acabar, porque los hechos históricos son históricos al cabo del tiempo, aunque podamos constantemente, en política lo hacemos constantemente, decir esto es histórico, y a veces es verdad, y a veces no tenemos ni idea, o sea, porque lo histórico es histórico cuando ha pasado mucho tiempo y hay un consenso que eso es histórico, no porque nosotros, por mucha emoción que nos genere un momento, eso no lo convierte directamente en histórico. Pero cogí 2017 porque los hechos de octubre de 2017, en el caso catalán, creo que marcan claramente una crisis que ya no es una crisis de régimen, no es una crisis de representatividad política, sino que es directamente una crisis de Estado. Ese momento marca claramente la apertura de la crisis de Estado. Por eso cierro, bueno, no podía hacer historia del futuro, por tanto tenía que cerrar. Por tanto, esa sería la cronología amplia. También entendiendo, y esto me gustaría señalarlo, ¿no? Que digamos, la mayor parte de la historiografía, una parte importante de la historiografía sobre los hechos nacionales en España, tiene un momento, digamos, se concentra mucho, o es muy intensa en la explicación de los orígenes. Porque, y eso tiene que ver con las formas de la constitución de las legitimidades en nuestras sociedades occidentales, parece ser que explicar los orígenes es certificar la legitimidad o ilegitimidad de un proyecto. Por eso, por ejemplo, en el caso de Cataluña, pero no solo en el caso de Cataluña, en el caso vasco, en todos los casos, hablaré del caso de Cataluña, porque son vascos clarísimos, y creo que es el ejemplo más extremo de lo que estoy diciendo. Cataluña, por ejemplo, los grandes debates historiográficos durante mucho tiempo han sido si el catalanismo es de origen burgués o es de origen popular. Porque si es de origen burgués, parece que caracterizas un proyecto político, por la falsa conciencia, para el derecho de clase, o si es origen popular, no, es el pueblo, o sea, esa disputa historiográfica es historiográfica, pero tiene recorridos que van más allá de lo historiográfico. Yo creo que un proyecto nacional se define mientras anda, no solo por los orígenes. Y que si uno solo lo define por los orígenes, si uno se queda solo al final del siglo XIX, no ve las mutaciones. Es decir, un proyecto nacional puede tener un origen, ahora no sé si es eso, pero puede tener un origen y transformarse en otro, va mutando en el tiempo. Eso, el caso más claro para mí es el caso vasco, pero el caso vasco es el más diferenciado respecto al galleguismo, al catalanismo, al andalucismo en sus orígenes, ¿no? Pues claramente viene del aspecto conservador, claramente tiene una raíz, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que en los años 70, nos explica en el libro, la transformación que va sufriendo, aumentando, en los años 70, en las elecciones del 77, pero sobre todo en las elecciones del 79, por primera vez el nacionalismo vasco supera el 50% de los votos, ha nacido un fenómeno que es la izquierda abertzale, que no existía en los años 30, en la Segunda República, que no existía en los orígenes, que muta gran parte del relato, tal, porque está primero Euskadi con Esquerra, está aquí hay mucho HD, ahora iba a decir Esquerra, porque ya me decía, bueno, pues hay muchos elementos ahí. Es decir, que todos esos fenómenos los tenemos que explicar en el tiempo y los tenemos que explicar teniendo en cuenta una doble realidad. El Estado español es el Estado europeo, y eso a veces reflexionamos poco, es el Estado europeo, exceptuando el caso de Gran Bretaña, es el único Estado europeo con una continuidad histórica como la que ha tenido, con tantos casos nacionales presentes. O sea, no tenemos en Europa tantos casos nacionales presentes, existentes durante tanto tiempo en un mismo Estado. Sí, hemos tenido Austria-Hungría, pero Austria-Hungría desapareció después de la Primera Guerra Mundial. Sí, hemos tenido Yugoslavia, pero Yugoslavia desapareció en los años 90. Sí que hemos tenido otros casos, pero digamos, con la continuidad histórica del Estado español solo podemos comparar estos momentos de Gran Bretaña. Y eso significa dos cosas, que la interacción con el Estado en esta continuidad de tiempo es muy central y muy relevante, y que la interacción entre estos diferentes proyectos también es relevante, aunque a veces ni ellos mismos lo estén viendo. Es decir, comparten el mismo Estado y unas mismas necesidades de transformación. En ese sentido, en el libro se estudia intensamente la configuración del Estado, pero intensamente el caso del País Vasco, el caso de Galicia,
que iba a decir, estaba contento, esto no se lo he dicho, por la ciudad de aprendizaje, de presentar el libro en Galicia, porque los casos que yo más he aprendido es del galleguismo, del republicanismo gallego, del galleguismo, y creo que es de los más lúcidos, en el sentido en sus reflexiones. Probablemente, igual seré polémico aquí también, porque era de los más débiles. Y eso lo obligó a tener unas reflexiones convergentes, muy claras, con relación a los otros casos nacionales. Es decir, que la solución de los problemas de la Constitución Nacional Gallega pasaban también por la convergencia de fuerzas soberanistas, autodeterministas del conjunto del Estado y para una reflexión sobre el Estado. Decía, en este sentido, se estudia en el caso del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, de Andalucía. El caso de Andalucía me parece absolutamente importantísimo. ¿Por qué? Porque en Andalucía nace un movimiento que es el andalucismo, que además ocupa también, yo diría, hay una relación muy fuerte en el caso del andalucismo y en el caso del catalanismo. El galleguismo es un poco más complejo, con lo que ha sido el legado histórico del republicanismo federal, claramente. En el caso del andalucismo, claro, la gran referencia es la Constitución de Antequera de 1883, que es una constitución producida por el Partido Republicano Federal, intenta ocupar el mismo espacio político, y se podría decir que fracasó, porque todo el movimiento de Blas Infante, todo este movimiento que quería una definición de Andalucía como nación, no produjo una realidad política en ese sentido. No sé si se produjo en Galicia, no sé si se produjo. Pero eso, por eso me interesa tanto esta mirada plural. Fracasó, depende de cómo quieras vivir. Es decir, los grandes símbolos, la bandera andaluza, los himnos andaluces, el discurso político de la mayoría de las izquierdas andaluzas durante todo el siglo XX y hasta el día de hoy están marcados claramente por el proyecto andalucista. En ese sentido, no fracasó. En ese sentido, en todo caso, no es irrelevante. No sé si fracasó o no fracasó, pero no es irrelevante para entender nuestro presente. Y por ello tampoco es irrelevante las luchas simbólicas que se están dando en estos momentos en la Andalucía. ¿Por qué? Porque el andalucismo, a diferencia de los otros proyectos, busca sus raíces históricas no en los antiguos reinos cristianos, sino en Al-Ándalus, en el Islam, lo cual genera, y además eso es un cortocircuito con uno de los relatos de la historia de España, que es la conquista. Por eso, allí, el enfrentamiento que está pronunciando Vox con ese legado histórico se cruza, por ejemplo. Es que ahí esos dos relatos se cruzan, son muy antitéticos. O sea, es difícil, bueno, para no decir imposible, conjugarlos. Y en ese sentido, bueno, básicamente me interesan todos estos casos y me interesa también el caso de Navarra, que me parece un caso demasiadas veces olvidado, que es absolutamente central. ¿Por qué? Porque tanto el País Vasco como Navarra, cuando se construye ese Estado liberal, ellos consiguen mantener, gracias al abrazo de Vergara, consiguen mantener los fueros. Y eran los únicos que históricamente tenían fueros. Galicia no tenía fueros, Cataluña no tenía fueros. De hecho, esto llevó un follón cuando se hizo la disposición adicional primera de la Constitución, porque en la disposición adicional primera se dice que se reconocen los fueros. Entonces, y no se dice los que tenían fueros hasta ahora. No, se dice los fueros. Entonces, claro, la gente dijo, perdone, pues Galicia también. Y ahí tuvo que haber una aclaratoria del Tribunal Constitucional muy complicada y creo que no soluciona nada, que no solo corresponde al País Vasco y Navarra. ¿Por qué País Vasco y Navarra tienen fueros y los demás no? Bueno, porque en la Guerra de Sucesión de 1714 se pusieron a favor de la corona borbónica en contra de los austriacos. Y eso les mantuvo, los fueros. ¿Por qué? En la instalación del Estado liberal pactaron una inserción específica que les mantuvo los fueros, y porque la Constitución del 78 se pactó la disposición adicional primera que mantuvo los fueros. El caso del País Vasco es más conocido, pero el caso de Navarra me parece más fascinante. Voy a poner solo un ejemplo, o dos si queréis. En 1969, cuando se dicen los primeros alcaldes, alcaldesas, casi alcaldes todos, en ese momento, democráticos, en el año de abril del 69, unas elecciones municipales que se habían pasado al final del ciclo político electoral porque había un temor por parte de, se lo explicaba muy bien Fraga en sus memorias, que explicaba que los grandes temores cuando muere Franco, el primer gobierno de la monarquía, son la amnistía, son el control de la calle es mía, de Fraga, y las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque había miedo que pasase como la Segunda República. En un momento de mucho tal, una victoria de las izquierdas en los principales ayuntamientos del Estado llegase a una república
cosa que pasó en el 79. Pero ya había pasado todo el ciclo político, se había aprobado la Constitución, etcétera, etcétera. Bien, perdón, que me voy. En esas elecciones, en el caso de Navarra, se eligen no solo eso, sino que se eligen diputados del Parlamento fuera de Navarra. No hay ningún otro parlamento constituido, ni en el País Vasco, ni en Cataluña, no hay ningún otro, por sufragio universal. Eso significa que ese Parlamento Navarro que elige un ejecutivo, ese ejecutivo negocia con el Gobierno de España no un estatuto, una ley de mejoramiento del fuero. No un estatuto, sino una ley de mejoramiento del fuero, que es una negociación entre dos gobiernos. Por eso el Real de la Unión, padre de la Constitución, de ustedes en esos momentos, habla de un modelo de cosoberanía. Y ahí no hay ningún problema. Y ahí no hay ningún problema. Lo decía esta mañana, igual es que el problema era que no éramos todos carlistas. ¿No? Porque finalmente, bueno, todo eso que parece imposible en otros lados, ahí se soluciona. Por tanto, me interesa mucho también el caso de Navarra, el caso del País Valenciano parece central, y os explica por qué. Porque solo lo introduzco un poco porque estoy enredando mucho. En el año 79, digamos, en el 78-79, hay dos posibles modelos de desarrollo del proceso autonómico, hay más, pero digamos, para ponernos en extremos. Hay uno que parte de algo que es la posibilidad, la sección 151, que en principio estaba pensado por las nacionalidades históricas, pero que en el 69 se da en el caso de Galicia, en el caso de Cataluña, en el caso de País Vasco, pero que en el caso de Galicia ya se intenta aportar. O sea, en Galicia ya se intenta que su estatuto esté tutelado directamente por el Estado central y que, por tanto, no pueda llegar a esa cuota. No se consigue porque es insostenible, evidentemente. Pero bueno, a veces hay cosas insostenibles en la historia que se consiguen. O sea, bueno, no se consigue porque hay pelea, pero era muy insostenible. Entonces, se pretende cortar. Bueno, en el caso de Andalucía, que consigue pasar a 151 a partir de un referéndum en 1980. Y hay un momento que ya se quiere cortar, que es en el caso del País Valenciano y de Canarias. Dos espacios que habían conseguido compromisos políticos, que tenían iniciativa para llegar a 151, se llegar a la vía competencial máxima y que se les corta y no se les permite pasar, ¿no? Y no se les permite pasar, yo creo que por dos motivos. Uno, la Constitución española, la única vez que aparece la palabra federalismo, digo, hay una crítica muy fuerte a la consideración del sistema actual como casi federal, parto de que no. La Constitución española, puede ser que en el 78 se pudiera leer así, eso no entró, pero ahora es imposible para mí decir eso. En la Constitución española, en el artículo 143, es el único artículo donde aparece la palabra federalismo y es para prohibirlo. La única vez que sale la palabra federación en la Constitución es para prohibirlo. Se prohíbe la federación entre comunidades autónomas. Porque eso, si muchas comunidades accedían a la vía del 151, eso tiene varios significados, no voy a enrollar, no lo explico más. Pero uno muy importante es el demos. Estas comunidades pueden votar sus estatutos. No los vota toda España. Los vota el pueblo que conforma el demos de esa nación o de esa región. Las que no. Es una diferencia central. Porque claro, evidentemente no se habla nunca de posibilidad. Está reconociendo la existencia al menos de dos demos. Para casos específicos, pero de dos demos. Y eso implicaba un proceso que podía desbordarse por abajo. Y eso se cortó, evidentemente se cortó en estos casos. Bueno, por eso me interesa también el caso de Canarias, el caso del País Valenciano, porque creo que explica muchas cosas, pero me estoy enrollando mucho. Voy al tema. Con el Estado, una cronología amplia, ninguno de tantos otros casos y sobre todo en este marco de dialéctica del Estado. Y aquí hay un tema que a mí me parece central, que en el libro intento abordar, pero no soluciona. Las cosas que no solucionan. La sitúa históricamente, que es un problema clásico que tenemos, que es la historiografía, pero creo que es un problema que afecta mucho más a la historiografía, que es la no construcción de análisis sobre el Estado. ¿Qué es el Estado? Yo no trato tanto la idea de aquel organismo que detenta el monopolio de la violencia legítima, o ese, no me centro tanto en la naturaleza última del Estado, sino ese Estado, su personal que lo conforma, qué es el que lo reproduce, qué tipo de construcciones tiene. Tampoco es tanto la tesis, que también está del Deep State, el Estado profundo. Tampoco es tanto eso, esa idea es un Estado profundo que tiene una... No, es la idea de decir, exactamente los que se consideran servidores del Estado, estoy hablando de los otros servidores,
cuando actúan en nombre del Estado, en los intereses del Estado, que son los constructores del Estado, aunque ellos lo cosifiquen, se creen que el Estado es un organismo que está por encima de ellos, son ellos realmente los que ejecutan y reproducen ese Estado. ¿Qué tipo de ideologías hay? Porque eso es absolutamente central para entender muchas cosas. Para entender ese Estado liberal que se construye, para entender eso que Castelao explicaba cuando hay el debate, el libro se centra mucho también en el proceso de la Segunda República, que es un gran momento definidor de grandes principios y de grandes debates sobre lo que es España, sobre lo que son las distintas naciones históricas en España, que ese debate me interesa muchísimo. La misma idea de cómo llegó la República a partir de la asunción del derecho de autodeterminación en el Pacto de San Sebastián, que si queréis después lo hablamos, pero hay un momento clave que es la republicano federal. Hay un diputado, no me acuerdo del nombre, y era el defensor de Lluís Companys durante los hechos d'octubre, que escribió la Universidad de Companys, que no lo conocemos. Bueno, un diputado de derecha republicano que había estado en la comisión. Osorio Gallardo. Osorio Gallardo, que es un republicano de derechas muy interesante, que explica en el Congreso de Diputados, dice, bueno, esto no es federal. Dice, claro, todo el mundo pensaba que sería federal, esto sería una república federal. Dice, y él había pertenecido a la precomisión, hay una precomisión constitucional que hace un anteproyecto. Dice, yo cuando iba por la calle pensaba con vergüenza, mira, esa señora me estará señalando y dice, ese señor gordo no es federal, qué vergüenza. Como dice, hostia, tenemos que explicar eso. Y ellos lo intentan explicar. Castelao, en Galicia siempre, también lo explica y dice que ganaron los juristas. Dice, bajo las estatuas. Además dice una frase que hoy me he acordado de ella, que me contaba esta mañana, porque Casado también lo ha dicho. Casado le ha dicho a Abascal, le ha dicho, nos están vigilando aquí las estatuas de los reyes católicos. Digo, hostia, esas estatuas que yo no me había fijado nunca en el Congreso son muy importantes. Porque en el caso de Casado también dice, los juristas vigilados por las estatuas de los reyes católicos ganaron. Y entonces ahí no dice, no ganaron las derechas o las izquierdas o los partidos, no, ganaron los juristas. Y ahí hay un tema, ¿no? Como hay un tema cuando Carlos Iglesias, presidente actual, con el mandato archiprorrogado inconstitucionalmente, que eligiendo a todo de jueces que van a marcar mucho nuestra vida política, que tampoco los podría elegir, Carlos Iglesias tiene un discurso que a mí me impresionó muchísimo, que es el discurso después de la sentencia contra los líderes políticos y sociedades de Procés. Había la inauguración del año militar judicial. Y eso para mí era importante porque ¿quién tenía de generales? Entonces, él en ese momento hace un discurso, dice, contra aquellos, contra la impunidad de la libertad de los que se rían en las calles, o algo, si me acuerdo, estoy citando de memoria, en el libro lo saco el discurso, dice, los servidores del Estado, debemos defender el alma del Estado. Es muy interesante. ¿Qué es el alma del Estado? ¿Ves? Pero él tiene una concepción, y no es una persona que sabe de ello. Es la cabeza del Poder Judicial. Yo creo que el Estado tiene una. Sería muy interesante saber qué es el alma del Estado para él, porque nos afecta, ¿eh? No es una discusión teórica, es una discusión con efectos prácticos. Que además cree que tienen que defender ellos, no el Parlamento, ellos. Que además queda muy inquietante, porque lo decía, pero claro, esto lo decía esta mañana, si yo ahora les digo aquí, tenemos que defender el alma del Estado, pues nosotros pues, no se podría hacer una manifestación. Pero si sois generales con graduación, ¿a qué estoy pidiendo exactamente? ¿Qué es defender el alma del Estado? ¿Qué es? Bueno, y ese tema, la estrategia lo tratamos un poco. O sea, el tema de qué es el Estado, cómo se configura ese Estado. Y en el libro intento situar que ese es un elemento absolutamente claro. Pero como me estoy enrollando mucho, voy a intentar ir a este final. El libro trata, digamos, 5 grandes momentos. Uno es la formación del Estado liberal. Otro es cómo se conforman esos proyectos nacionales. Cómo interactúan esos proyectos nacionales con el republicanismo histórico, porque hay una interacción compleja, pero el Pacto de San Sebastián creo que es el elemento más evidente de esto, donde no estuvo el nacionalismo vasco, pero sí estuvo el galleguismo, el catalanismo, y es absolutamente claro, ¿no? Absolutamente claro. O sea, en el momento de explicar algo,
que es que el Pacto de San Sebastián en gran parte se nuclea sobre, y eso es bastante, sobre el derecho de autodeterminación. Porque en ese momento el derecho de autodeterminación, aunque se diga hasta la saciedad que es un derecho pensado solo para las realidades coloniales, en realidad es un derecho que nace en Europa, tiene que ver con el principio de las nacionalidades del movimiento republicano de Mazzini de los años 30 europeo, tiene su expansión con el final de la Segunda Guerra Mundial, básicamente por el presidente Wilson, pensado también para Europa, no pensado por las colonias. Todo lo que yo creo que debería haberse pensado por las colonias, porque las pobres colonias también tenían algo a decir, pero pensado para Europa y por Reino. La gran convergencia de las dos corrientes. Evidentemente, el leninismo hace una apuesta, el comunismo hace una apuesta muy fuerte por ese hecho que está muy en boga en los años y que en ese momento de derecho de autodeterminación se piensa básicamente como un pacto que se considera muy claramente, es decir, por eso el primer estatuto de autonomía que hay en España, que es el catalán, es el primero, de hecho el modelo autonómico nace en esa realidad, se plantea como un plebiscito que se hace previamente en Cataluña, un referéndum que se hace previamente en Cataluña, que se lleva a las Cortes y que las Cortes podrán aceptar o no aceptar. Y ya está, pero quien ha aprobado ese previamente, eso es siempre se explica que cuando los estatutos se hicieron en los años 70, se hicieron después de la Constitución. Y no se aprobó la Constitución, se aprobó los estatutos. Y que se hizo así para no cometer el error de los 30. Pero se dice como si fuera un error de novatos. En los años 30 aprobaron primero el Estatuto Catalán antes de que se aprobara la Constitución y se votó el Estatuto Catalán antes de que se votara la Constitución española. Pero eso no era una cosa. Es que eso es el pacto. El pacto, ¿quién es? El pacto es ese estatuto se lleva en el debate constitucional. Y es otro pacto. Y esa era la forma de entender el ejercicio del derecho de autodeterminación que pactan en ese momento. Bien, por tanto, información de proyectos, también en el tema de la República, el Pacto del 78 y el tema de la democracia, que a mí es uno de los capítulos que quiero que se vea más en el futuro, es lo que pasa en los años 80 y 90, porque muchas veces, y eso pasa en todo, atribuimos todo al 78. Por ejemplo, esto en memoria histórica me parece claro. En memoria histórica atribuimos casi todo al 78, y para que la ley de amnistía se convierte en una ley final, etcétera, pero muchas veces olvidamos, pero se olvida a veces que entre el 78 y hasta que existe la primera ley de memoria histórica de 2007 han pasado casi que 30 años. Bueno, en esos 30 años ha pasado algo, ¿no? O sea, no solo todo pasa en el 78. Bueno, pero, y más cosas, ¿no? Por tanto, bueno, me interesa mucho entender la crisis actual. Pero finalmente nos situamos, y aquí acabo ya, voy a llevar mucho rato, en el último capítulo situamos en lo que yo llamo la última, la anuncio, pero no digo pasar mucho tiempo, que son las 4 grandes crisis territoriales de nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque el libro es un relato histórico, pero también es esa percepción de que las cosas cambian. Y a partir del nuevo milenio, a partir de los años 90, emergen para mí la gran cuestión de la soberanía, se convierte en una cuestión relacionada con los procesos de globalización. Y la cuestión de la soberanía se convierte en una cuestión global, que tiene diversas expresiones, de izquierdas, de derechas, reaccionarias, revolucionarias, ¿está? Es una cuestión global que en los sitios donde hay cuestiones nacionales y resueltas, toma la forma de la cuestión nacional. ¿Sí? Voy a empezar a explicar porque no tampoco eso tiene que ver con lo que pasa en Quebec, lo que pasa en Escocia, lo que pasa en Gales, que en este momento está subiendo todo el tema, y lo que pasa aquí. O sea, todo esto no está pasando solo tal. Y esto, además, en un Estado autonómico que para mí en gran parte está súper tensionado y para mí es fallido, o sea, hay intentos de reconstruirlo, consolidar, pero para mí es fallido. En este caso, desembocan para mí 4 crisis territoriales. Esto explica en el último capítulo. Primero es el plan Ibarretxe, que se olvida muy fácilmente ahora, pero es un precedente importante. El segundo es el Procés, caso de Cataluña, absolutamente evidente, es una crisis nacional territorial. Y después la España vaciada, la España vaciada es una expresión brutal también de una crisis territorial, clarísimamente, y que además para mí va a crecer, claramente, tiene diversas expresiones, incluso políticas. Pensemos que en el Congreso de Diputados, después en el debate, ¿habrá debate o por las sí, algo de debate poder. Vale, pues digo porque no te he respuesto a las preguntas que... Depende de cómo... Vale, de acuerdo. No. Pensemos que el Congreso, lo explico en el libro, el Congreso de Diputados se llegó al récord histórico en 2011. Nunca había habido
tantos diputados y diputadas, en el Congreso de Diputados, representantes de partidos políticos que defendían proyectos nacionales alternativos, partidos políticos que defendían regionalismos, no nacionales pero regionalismos, y eso en 2011. Pero ese récord se superó en 2019. En 2014-2015 eso bajó. Eso tiene que ver con otro fenómeno que he escrito en el libro, que es el que comentabas tú. ¿Sí? Pero antes puede traer. En 2019 se bate ese récord y ya tenemos ya no solo partidos que defienden naciones alternativas y partidos regionalistas, sino que además tenemos partidos provincialistas de nivel existente. Y eso ya no es una crisis solo de, digamos, plurinacional, sino que es una crisis dentro de la propia articulación territorial y la concepción nacional española. Es decir, que los grandes partidos nacionales españoles, cada vez hay más territorios que no hay una disputa de proyectos nacionales alternativos que no se sientan representados en su discurso. Eso es una crisis de representatividad. La crisis del 2011 era una crisis de representatividad democrática, esta es una crisis de representatividad territorial, plurinacional y territorial muy evidente y que cada vez es más fuerte. Bien, esa sería la tercera crisis y la cuarta es Madrid. Eso en el libro llego allí, aún no había pasado lo que ha pasado ahora, pero me parecía, porque en 1969 solo había, y aquí acabo, sería más complicado que este, el libro lo explico más, tampoco es el centro del libro, pero mucho menos, pero en 1979 hay dos estatutos. El Estatuto Vasco y el Catalán. En 1983 son 17. Hay una comunidad, la mayoría surgen con iniciativa popular o institucional de ayuntamientos. Hay una comunidad que no hay iniciativa popular para constituir una comunidad autónoma y que se constituye desde el Estado, que es la Comunidad Autónoma de Madrid. La Comunidad Autónoma de Madrid está constituida desde el Estado. Los estados federales, no todos, pero muchos, el sitio donde radica la capitalidad no tiene un Estado. Washington no es un Estado, California es un Estado, pero Washington no. Washington no es un Estado. ¿Por qué? Porque se considera que eso generaría una, digamos, el hecho de ser la capitalidad ya da una serie de fortalezas que si además de todo lo otro va a generar una distorsión en el conjunto del sistema, ¿no? En el caso de, como esto no es un Estado federal, eso ni se planteó. Se hizo una comunidad autónoma desde el Estado. Es una reflexión, o sea, que es el Estado que decide que Madrid tiene que tener una comunidad autónoma, que tiene que tener ese instrumento. Y creo que ahí hay la cuarta crisis territorial que ya es en el centro del sistema. Y ya está, si queréis después acabo aquí, porque si me estoy enredando mucho me sale mal. Yo el libro, espero que os guste, ya está, no me cuesta nada. Pois, non sei, dúas ou tres preguntas do público, se queredes, facemos as preguntas en voz alta, porque non temos micro de man para que o pille o micro de ambiente, e despois, vale, o micro da cámara pille. En voz alta, e despois que conteste Xavier a todos xuntos, se vos parece, e logo xa rematamos o acto. Yo hoy me ha extrañado, después yo tengo el libro a la mitad, no estoy en el final, estoy en la primera parte. Sí que es quizá un poco complicado para gente ajena, ¿no? Es más ensayo histórico, además el liberalismo y la selección española es muy complicado de entender. Pero sí encontré muchas referencias que haces a municipalismo. O sea, como en determinados momentos son los municipios, las juntas de defensa, cuando la guerra de independencia contra Francia, conservan un poco la identidad o el poder frente luego a esa monarquía o a ese Estado liberal. Entonces me ha chocado no haberte oído hoy mencionar eso. Otra pregunta, si hay. Yo no sé, es una reflexión, no sé si la compartes, ¿no? Que yo creo que hay una gran crisis estructural del Estado, ¿no? Por una parte, seguimos teniendo una monarquía que se sostiene por herencia, ¿no? Lo cual es un poco contradictorio por este tiempo. Los jueces, los tribunales que son elegidos por el Tribunal Supremo, ¿no?
que son elegidos por el Congreso de los Diputados, las autonomías que no son capaces de llegar a un diálogo. Y si seguimos así, encontramos que estructuralmente pues hay muchas deficiencias, ¿no? Ayuntamientos que no se sostienen porque son muy pequeños y no somos capaces de hacer ayuntamientos con por lo menos una población de por lo menos de 10.000, 20.000 habitantes, ¿no? Porque ninguno es capaz de aglutinar hacer esa estructura, ¿no? Entonces, nos encontramos con un Estado en este momento en que se encuentran muchísimas vías de agua y que no somos capaces de solucionarlo, ¿no? Por poner ejemplo, ¿no? Hablabas tú, ¿no? del problema catalán, ¿no? Que por un lado el Estado implementó toda su fuerza para abortar todo independentismo, pero tampoco el Estado catalán supo encontrar una mesa de diálogo, ¿no? Y así podríamos encontrarnos con otros lugares con la misma situación. Bueno, es así. Yo, sobre todo el municipalismo, tienes toda la razón. Lo que pasa es que tampoco he hablado de Ortega, que no he hablado mucho de Ortega y le tengo ganas, además, pero o sea, no es solo que... Pero el tema del municipalismo es verdad que además emerge en varios tipos de cambio histórico. En el libro de lo explico. En el primer momento de alternativa a la construcción del Estado liberal se da en un periodo que va entre 1840 y 1844, que es un momento muy potente, porque María Cristina tiene que exiliarse, que es una tradición también muy borbónica. Esto Juan Carlos no es algo que la familia, yo creo que lo entienden bien, porque hay tradición. Se tiene que exiliar básicamente por eso. Es decir, hay en ese momento, que además Barcelona se ha bombardeada por 2 veces, y que son las primeras veces que salen las banderas rojas en los balcones, y tiene un momento muy simbólico de declaraciones de primeras repúblicas, muy potente. Y digo muy potente porque a veces pensamos que esas alternativas lo vemos como muy primitivo, y no lo es para nada. Es decir, estaban pidiendo un proceso constituyente, tenían sindicatos, en caso de tenían sindicatos muy potentes, muy modernos, que estaban constituyendo fábricas de cooperativa para parar el paro. O sea, cuando vas a esos periodos, dices, no, tampoco la cosa es que esa condescendencia a la posteridad a veces se tiene que relativizar, nunca es bueno. Bueno, eso empieza precisamente por el tema municipal. Porque eso que os estaba diciendo, que el Estado se construye desde arriba. Pensad que el Estado español, que se construye en los territorios más diversos de espacios políticos y espacios culturales de Europa, es de los modelos más centralistas de Europa. Y hay una paradoja. Y gran parte de su modelo es copiado de un modelo napoleónico. Y digo napoleónico, porque si no se dice jacobino. No, napoleónico, que es la reacción contra la revolución. No es... Bueno, también se puede ver como una combinación, pero digo napoleónico, que es el modelo departamental francés, que se hace para destruir las solidaridades regionales en Francia. Se hace para eso. Pues en el caso de España, el modelo provincial también tiene, evidentemente, esta vocación. Un modelo que no podemos tomar a broma, es el que ha perdido, el modelo territorial que ha perdido más en la historia contemporánea. En la Constitución española, no hay modelo de Estado, no se define como un Estado federal, ni integral como es una república, ni regional, ni centralista. No hay un modelo de definición de Estado territorial. De hecho, hay un Estado autonómico, pero la Constitución no habla de Estado autonómico. Lo que ha hablado de la posibilidad de que haya autonomías. Podría haber sido un Estado con autonomías. Algunos territorios con autonomías y otros no. O sea, el modelo era abierto inicialmente. El único modelo territorial que está en la Constitución española actual es el provincial. Desde 1833, es 36 o 33, no me acuerdo ahora. Bien, ese modelo... ese modelo básicamente es un modelo... Ahora las provincias tienen, pero antes las provincias, el jefe político de la provincia, que son los gobernadores civiles posteriores, sus gobernadores, tenía el poder judicial, era el poder de la hacienda, el poder omnímodo que se elegía desde el Estado. O sea, desde el Estado central se imponía en el territorio.
Y estos les daba la potestad, en esa constitución española, de elección de los alcaldes. Es decir, que los alcaldes no los elegían solo los vecinos que elegía el juez, sino que los elegía directamente el Ministerio de Gobernación vía comunas civiles que elegía a los alcaldes. Y ese es el gran elemento de la ruptura. ¿Por qué? Porque los vecinos dicen que no, que los alcaldes por sufragio, y que los eligen ellos. Esto lleva a la María Cristina se tiene que trabajar, o sea, no es broma, o sea, el caldeo es bastante mayúsculo y lleva a una serie de intentos, lo que se llamará la revolución centralista, prácticamente, porque se quería constituir una especie de junta central que se basaba en, que era un modelo federal confederal, que se basaba en la elección de juntas de los territorios que elegían a representantes para la Junta Central para gobernar, en ese caso, el destino del Estado español. Eso empieza con lo municipal. En el caso de la Primera República, aquello que prologa la Primera República en gran parte, es una dinámica que es la más complicada, digamos que no siempre, un debate que también representa, no siempre la República llega a la historia de España por la capacidad de los republicanos de hacer la realidad, sino por la capacidad de los borbones de construir repúblicas, que no tienen que ni explorar nunca que el adversario en sí mismo te puede generar, sin que tú hagas nada, te puede generar aquello que tú deseabas y que no has podido. ¿Dónde está una república? Muy bueno, no hace. Sí, pero bueno, las cosas a veces se producen. La Primera República, una parte, no toda, pero una parte de la historia es esa. Pero hay una victoria brutal electoral de los republicanos en grandes capitales de todo el Estado. La Segunda República no podemos explicarlo. Y los modelos de cambio que se produjeron, la gran oleada de cambio de 2000, que con el bipartidismo nació en el municipal. Es muy evidente, de golpe, millones de personas de todo el Estado pasaron a vivir bajo municipios donde había gobiernos absolutamente nuevos. Es muy evidente que lo municipal juega un papel muy central, como es en Viva también hablo también de cómo afecta el montón y todo esto, cómo afecta el control en la crisis de lo municipal, me parece un espacio central en ese sentido. Después, sobre el tema de la crisis del Estado. Sí, me parece, en el libro apunto varias cosas en ese sentido. Hay un momento clave para mí, muy interesante, y algo así como de fascinación analítica, más allá de lo político, que es el discurso del rey Felipe VI del 3 de octubre. ¿Por qué es para mí importante? Pensar que hay cosas en el libro. El reino representa, a pesar de que Abascal lo estuviera diciendo, y Casado también, creo que se refiere también a esas instancias, decía que el rey representaba la unidad de España. Una constitución representa la unidad, simboliza la unidad del Estado. Del Estado. El discurso del 3 de octubre, el libro explicó que el PSOE no quería que lo hiciera. Esto lo sabía, el PSOE no quería que se hiciera ese discurso. Intentó evitarlo. Y después descubrimos que el PP tampoco quería que se hiciera. Entonces, ¿cómo se crea un poder que es simbólico, constitucionalmente simbólico, y que además tiene una función moderadora de los poderes del Estado? Hace un discurso como el 3 de octubre en nombre de quién? El principal partido de oposición no. El que gobernaba España tampoco. Entonces, ¿en nombre de quién hablaba? Y ahí hay, para mí es un tema interesante de ese Estado, esa idea de Estado que está más allá incluso de la derecha, o sea, que está mucho más allá. Entonces, el tema del cúmulo de crisis, bueno, es que esto está, por eso también lo territorial es tan importante. Yo puedo decir que lo territorial es importante porque una crisis está de octubre, pero vamos, uno puede decir, pues no, pues en octubre pues fue una tal, pero miremos el Congreso de Diputados. Ahora mismo, la alternativa a la existencia de un gobierno de las tres derechas pasa por lo territorial y por lo plurinacional. Es que no, ahora, o sea, en 2014-2015 vivimos el fin del bipartidismo y la metabolización de ese fin del bipartidismo nos llevó a una convulsión política enorme hasta prácticamente 2018-2019. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, tenemos por explicar la magnitud del tema, tenemos un poder judicial que se tiene que renovar. Ahora mismo la alternativa para renovarlo pasa probablemente porque partidos independentistas puedan participar en quién conforma el poder judicial en España. Por eso la reacción está sin duda que es. Porque esto no se soluciona así, esto es un sistema bipartidista y se soluciona entre los dos grandes partidos. O sea, por eso estoy planteando este tipo de ver que toda esta realidad ya no es solo un ejercicio analítico histórico, sino que es que tiene unas consecuencias muy evidentes sobre las realidades actuales.
Y ahí yo planteo, para mí, o sea, por eso ese tema es casi de gobernabilidad, pero después hay un tema de sistema. Yo ahí planteo lo que creo que son diversas vías de modificación. Una es, digamos, más sencilla, pero tiene problemas, que es la modificación de leyes orgánicas. Porque es verdad que con la transformación de leyes orgánicas puedes mutar cosas muy importantes, ¿no? Pero eso tiene problemas. Voy a poner el ejemplo más claro de ahora. Es decir, hay un bloqueo del Poder Judicial, entonces, ¿qué se dice? Pues vamos a modificar una ley orgánica, porque en realidad el Poder Judicial es una ley orgánica. Entonces, modificamos la ley orgánica y hay más cosas que se pueden hacer con leyes orgánicas, muchas veces, pero modificamos la ley orgánica, modificamos el sistema de elección. Pero el problema de las modificaciones de las leyes orgánicas es que pasa a depender todo del cambio de mayorías. Es decir, lo mismo que haces tú, claramente. Entonces, ahí hay una vía que puede ser muy potente, la LOFCA, la Ley Orgánica de Referéndums, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que se tiene que modificar porque la Comisión de Venecia ya avisó que la reforma que se hizo en octubre de 2015 por parte del Partido Popular no cumple los estándares de Europa. Entonces, o sea, ahí puedes hacer muchísimas cosas. Pero tiene esa problemática. Hay la reforma constitucional evidente, pero la reforma constitucional, y eso lo explica Pérez Royo, y estoy bastante de acuerdo, en un momento tiene razón, no ya veremos, pero la idea está de que en España se ha debatido mucho sobre reformas constitucionales, nunca se han hecho hasta que las constituciones se han caído. La Constitución española se dice que se inspira en gran parte de la Ley Fundamental de Bonn. La Ley Fundamental de Bonn se ha modificado unas 62 veces en 42 años. Ha habido, más reformas constitucionales que años. La española solo se modifica 2 veces. Y las 2 veces, en 1992 fue por el Tratado de Maastricht y en 2011 fue por el Tratado de Estabilidad Presupuestaria Europea. Las 2 veces por problemas exteriores. O sea que aquí no tenemos problemas, pero cuando viene a Europa aquí todo va bien. Cuando viene a Europa lo modificamos. Ahora mismo hacer una reforma constitucional, si no se solucionan problemas previos, me parece imposible. Primero, porque el propio mecanismo de reforma constitucional es muy complicado, si quieres hacer una reforma constitucional. A pesar de que hay una puerta para atrás, que es que el artículo que explica cómo se hace la reforma constitucional se puede modificar por el procedimiento simple. Es decir, no hace falta, se puede modificar por una mayoría absurda del Congreso. No hace falta, o sea, es la puerta falsa, digamos, la puerta de la trampa de la Constitución. La Constitución, si tú quieres hacer modificaciones muy potentes, necesitas unas elecciones, un referéndum, no sé qué, unas mayorías casi imposibles, no sé cuántos en el Congreso, que hace casi imposible las reformas, pero el artículo de la Constitución que dice cómo se tienen que hacer las reformas reforzadas, que son las que implican todo esto, no está dentro del campo de esas reformas. Ese artículo puede ser modificado por una ley como el 135 en 2008. Se modifica y cambia todo el procedimiento. Eso es, digamos, la puerta falsa de la Constitución, lo que permitiría solucionar todo esto. Pero, para poner solo un ejemplo, creo que hay algunas, esto me parece bastante evidente, porque además esto yo lo he debatido directamente cuando estaba en política, con políticos de otros partidos. Si tú ahora haces una reforma de la Constitución, de verdad, que creo que es necesaria por muchos motivos, no por el tema territorial, solo por muchos otros motivos, si haces una reforma de la Constitución de verdad en Cataluña, ese referéndum no es un referéndum sobre la Constitución española. Ese referéndum sobre la independencia de Cataluña. Ese referéndum sobre la independencia de Cataluña que no se ha realizado. Por tanto, y eso está bloqueado ya, absolutamente, en la Constitución. Por tanto, tendrás que solucionar primero el problema este, para poder hacer una reforma constitucional. Por tanto, eso te parece que todo parece que se puede ir conllevando, que decía Ortega, ¿no? Vamos conllevando hasta que se cae la casa. La conllevancia entonces no ha servido para nada. No ha servido para nada, ha servido para seguir para poco más. Y después hay la posibilidad de buscar nuevos momentos constituyentes. Esa crisis yo creo que hay un tema que es los temas más concretos, estos que decía, pues mira, es que los gobiernos actuales van de esto. Y después hay los temas más a medio y largo plazo. Pero esos temas están ahí. O sea, si no hay una agenda constituyente potente, una agenda reformista potente. Yo en el libro al final explico las varias vías, por eso digo que tiende a ser un libro de o sea, el mío está claro, lo apuesto por los constituyentes. Pero digo, no, mira, si ustedes quieren hacer esto, yo creo que aquí, estas debilidades, estas fortalezas, esto, ¿no? Hay varias vías de posibilidad. Pero eso es una cosa. O sea, no se puede vivir toda la vida que viene Vox. Porque si se vive toda la vida que viene Vox, un día viene Vox. De verdad. Y se acaba la historia. O sea, no puedes configurar solo mayorías alternativas con eso.
Y ahí habrá un trabajo que se tendrá que hacer, porque después tú hablas de los fracasos, pero las cosas, o sea, las cosas vienen por varias vías. O sea, al final, no, o sea, al final las realidades son las que son, es decir, o hay una vía que es la conformación en un solo espacio político plural de un horizonte plurinacional, ¿no? Obviamente yo estuve allí, o sea, no me digas, creo que es una buena vía, o en la vía también de la emergencia de partidos nacionalistas y soberanistas que van conociendo. Creo que de hecho el discurso del catalanismo ahora mismo es más complejo, el independentismo es más complejo, creo que está en un momento del independentismo catalán, creo que está en un momento europeo, pero yo creo que ahí podríamos discutirlo, pero la participación en estos momentos, tanto del nacionalismo gallego como del vasco, en el debate estatal, creo que nunca ha estado tan alto como ahora. O sea, creo que ahí hay, en el caso del nacionalismo vasco, de la Chávez, de Bildu, el papel que juega ahora Bildu es absolutamente sorprendente en los parámetros políticos. Es sorprendente la relación que mantiene con el PSOE, pero la misma Bildu cuando ¿qué condicionó a la derogación de la reforma laboral a qué era una juego ya, una investidura, no sé qué, es decir, es un juego que a Bildu tampoco lo había hecho nunca, no lo había visto nunca jugar. No, pero ahí hay un debate y una agenda. Bueno, pues yo creo que con esto, gracias Xavier, y gracias a todas y a todos vos, y Emilio, claro, por estar aquí hoy y a marcar el tiempo. Muchas gracias.